Advertencia. Este fanfic es creado por Teoría Super y solo es para fines de entretenimiento, cualquier otro fanfic parecido a este es simple coincidencia. Si no te gusta este tipo de contenido te recomendamos abandonar este video, ya que en estas historias se modifica la historia canónica de los animes y puede que no sea de tu agrado. Todo el material utilizado como vídeos, imágenes o audios son de sus respectivos creadores. Ya sin más comenzamos. Zeldris deteniendo la lanza con dos dedos dice algo serio. Reinaré, no entiendo tu cambio brusco de actitud, deja de hacer estupideces. Reinaré corriendo con la intención de golpear a Zeldris dice. Eres de lo peor. Zeldris, que vio sus ojos que empezaban a expresar lágrimas, correría igualmente como Reinaré. Ella no pudo golpearlo porque antes de hacerlo Zeldris la abrazaría dejando sin reacción alguna a Reinaré. Lo siento mucho, no me di cuenta de eso. Reinaré, sin poder expresar una palabra, solo empezó a derramar su llanto. Por su parte, Zeldris la consolaba sobando su espalda y después de unos minutos y aún con llanto Reinaré diría. Lo siento Zeldris, no era mi intención hacer esto, es que no quiero perderte. Zeldris retrocedió un poco para tomar el rostro de Reinaré y con su mano le secaría las lágrimas para después decirle, sé por lo que estás pasando, pero no porque no tenga mucha conversación contigo significa que no eres alguien especial en mi vida, al contrario de ellas dos tú eres la que mejor se adapta a mis opciones y reglas y créeme que no era mi intención de que lo vieras de esta manera. Reinaré iba a decir algo pero Zeldris le pone un dedo en los labios y dice, no digas nada más, y después de decir eso la tomaría de sus costados y la empezaría a besar sin detenerse mientras que Reinaré sacó algunas lágrimas de felicidad para después entrelazar sus brazos en el cuello de Zeldris. Después de algunos minutos ambos se separaron y Reinaré con una gran sonrisa dice, gracias amor por rectificarme tus sentimientos hacia mí. Zeldris poniendo su puño en la frente de Reinaré suavemente dice, claro, y recuerda que yo siempre tendré un lugar para ti, y después la cargaría en brazos sorprendiendo y sonrojando a Reinaré. ¿Qué haces amor? Esto es muy vergonzoso. Zeldris dándole una sonrisa responde, pues creo que mereces una recompensa, ¿no lo crees así? Ella solo asentía para que después Zeldris saliera del gimnasio y volara a su hogar con Reinaré en brazos. Mientras volaban por el hermoso cielo estrellado Reinaré le pregunta a Zeldris, oye amor, cuando lleguemos a la casa podemos bañarnos juntos. Zeldris con un rubor dice, bueno ya veremos. Reinaré poniendo un puchero dice, oye no es justo, tienes que aceptar, además me debes algo. Zeldris iba a responder pero pasaría algo. Tanto Reinaré como Zeldris sintieron un poder tan peculiar. Zeldris muy serio diría, parece ser que ya están rondando por aquí. Reinaré, tendremos que desviarnos. Reinaré muy preocupada dice, no me digas que iremos en donde se encuentra ese poder que es peligro para nosotros. Zeldris empezando a cambiar de dirección y dice, yo tampoco quiero ir, pero lo tengo que hacer, ya que hay dos personas que conozco en ese lugar y creo que ellos no merecen morir por el momento. Y sin decir nada más fue rápidamente al sitio. Issei y Asia, que se encontraban en ese sitio especialmente en su casa, entraron de golpe, debido a que su mamá se encontraba en peligro, pero al estar allí se llevarían varias sorpresas. Mientras tanto Zeldris llegaría con Reinaré y volando sobre el cuarto de Issei entrarían por una ventana de su habitación. Zeldris muy serio dice, parece ser que no son una gran amenaza, pero por si acaso hay que estar aquí por cualquier cosa. Reinaré algo seria dice, sí, como tú digas Zeldris. En eso, en el suelo aparecería un círculo mágico donde apareció Rias muy preocupada. Zeldris, ¿eres tú? ¿Qué pasó? ¿Le hicieron algo a Issei o a Asia? Zeldris le tomaría sus hombros y dice, por favor tranquilízate, al parecer están bien y son conocidos por parte de la familia de Issei. En eso, abrirían la puerta donde Asia y Issei entrarían. Presidenta, Zeldris, ¿qué hacen aquí? Lo preguntaba un desconcertado Issei. Rias sin responder a su pregunta dice, qué alegría verlos, perdónenme, debí estar atenta a lo que sucedía, ya estaba preparándome para pelear, prometo cuidarlos mucho más a partir de ahora. Issei dice, no sé qué está pasando, ¿me podría explicar presidenta? Zeldris interrumpiría diciendo, si quieres yo lo explico, como ustedes apenas son primerizos tal vez sintieron una sensación de peligro, pero nosotros que estamos más experimentados pudimos sentir el poder de la luz, en otras palabras una Excalibur. Rias sorprendida dice, ¿entonces también lo sentiste Zeldris? Zeldris responde seriamente, no estoy seguro si son auténticas, pero eso representa una gran amenaza para nosotros los demonios. Issei dice, lo sé muy bien, pero por lo que pudimos ver Asia y yo solo vinieron a charlar con mi madre. Rias dice, ¿estaban charlando con tu madre? Issei responde,
Así es, tuve que inventarme un buen pretexto para subir junto con Asia para poder venir a la habitación, pero me da la impresión de que saben quiénes somos en realidad. Rías muy calmada dice, no te apures, mañana hablaré con ellas en el club, será después de clases. Prometieron estar en el edificio del club. Zeldris interrumpe diciendo, ¿eso quiere decir que mañana tendré que ir allá para verificar si son auténticas espadas? Rías con una sonrisa le dice a Zeldris, te lo agradecería mucho, pero al ver en dónde se encontraba Zeldris, pudo ver a Reinare que tenía uno de sus brazos de Zeldris sujeto, mientras le aventaba una mirada asesina a Rías. Rías sin inmutarse para nada diría, con toda esta confusión no me había percatado que venías con compañía Zeldris. Zeldris mirando a Reinare responde, así es, pero es porque nos encontrábamos haciendo algo muy importante. Pero bueno, eso ya no importa, lo importante es que no les pasó nada. Bueno, nosotros nos retiramos y después de decir eso formaría un círculo mágico y desaparecieron de la habitación, mientras que todos retomaban su rutina diaria. Al parecer en su casa Zeldris un poco agotado dice, bien, parece ser que mañana tendremos un día bastante ocupado, será mejor ir a dormir para descansar, pero antes de dar un paso Reinare tomaría uno de sus brazos y le diría, espera un momento amorcito, no creas que te vas a liberar, quiero que nos bañemos juntos. Zeldris un poco incómodo dice, yo nunca te confirme nada. Reinare no haciendo caso a sus palabras lo jalaría hasta el baño, para después empezar a quitarse la ropa. Zeldris dice muy rojo, no creo que sea, pero no terminaría porque Reinare diría, no quiero escuchar tus excusas, te bañarás conmigo te guste o no, y después lo desvestiría para seguidamente abrazarlo y arrojarlo al agua cayendo ambos en el proceso. Zeldris sin ya poder decir nada solo suspiraría y diría en sus pensamientos, pensé que el purgatorio era lo peor, pero al parecer una mujer es mucho peor. Reinare muy alegre le diría a Zeldris, ¿lo ves amorcito? No fue tan malo después de todo, además así podemos disfrutarlo juntos, y después lo abrazaría juntando ambos sus cuerpos desnudos. Zeldris al tener pegados sus senos casi en su cara no pudo evitarlo y su compañero se levantaría haciendo que Reinare se diera cuenta diciendo con una voz pícara, veo que te agrada mucho que haga esto, ¿no es cierto Zeldris? Zeldris diría muy rojo, pues no se puede evitar si tu cuerpo está prácticamente encima. Reinare dándole una sonrisa dice, vamos Zeldris, eso no es excusa, además sé que también te gusta, es por eso que hay que divertirnos un poco. Y después de decir eso empezaría a jugar con su amiguito, mientras que Zeldris gritó al estilo anime, porque esto me pasa a mí. Seguidamente de eso irían a la escuela normalmente. Al llegar tanto Katase como Murayama irían con Zeldris dándole los buenos días dejando sorprendidas a Ravel, Reinare y Mitei, y esta última diría algo molesta, oye amorcito, porque ellas te dirigen la palabra como si fueran conocidos. Zeldris suspira un poco para después responder, tranquilízate un poco ¿quieres? Ellas forman parte de mi familia a partir de hoy. Todas al escuchar eso quedaron sorprendidas excepto Reinare que ya lo sabía desde ayer. Al pasar ese momento tan incómodo para Katase y Murayama dirían algo apenadas, vemos que tienes compañeras muy especiales Zeldris. Zeldris sin negarlo respondería, es una rutina que trato de entender en mi día a día, pero bueno, solo les diré que después de clases iremos al edificio abandonado que se encuentra atrás de la academia, ya que tengo asuntos por realizar allá. Ellas poniendo una mirada disciplinada responderían, como digas Zeldris. Zeldris algo agobiado por eso diría, preferiría que solo me digan sí o no, ya que no somos ningunos desconocidos. Ellas entendiendo solo asentirían para seguidamente ir todos a sus respectivas clases. Después de clases Zeldris iría inmediatamente al club de Rías junto a sus sirvientes. Al estar en el sitio Rías y sus sirvientes se asombrarían porque venía acompañado de su familia. Zeldris dice, ¿por qué ponen esa cara? Rías responde muy calmada, no, no es nada, descuida. Después de unos minutos llegarían las dos chicas, que era parte de la iglesia, y al ver a Zeldris diría una de ellas, ¿quiénes son ellos? ¿Acaso también son demonios? Zeldris responde muy serio, soy el líder de la familia de la piedad, y vine especialmente a conocer las supuestas espadas Excalibur. La chica manteniendo su tono serio responde, allá veo, hemos escuchado de ti. Rías los interrumpiría diciendo, volviendo al tema principal de esta reunión, la chica respondería rápidamente, sí, disculpa las molestias, bueno, mi nombre es Zenobia. La otra chica diría, el mío es Irina Shido. Rías respondería diciendo, bien, quiero saber por qué dos siervos de Dios quieren hablar con una demonio. Zenobia con un semblante algo sombrío dice, no solo contigo, también teníamos pensado hablar con la familia de la piedad, pero ahora que están aquí nos ahorraron el trabajo de buscarlos.
Irina continúa diciendo, aunque nos falta una por encontrar, las otras 6 espadas Excalibur están en poder por distintas iglesias, pero 3 fueron robadas por ángeles caídos. Tanto la familia Gremori como la de la Piedad se alertaron al escuchar eso. Zenobia diría, las 3 espadas que tenemos bajo nuestro poder es esta poderosa Excalibur llamada Excalibur Destrucción. Irina continúa diciendo, yo tengo esta, es una poderosa espada llamada Mimikun. Zeldris alzaría la voz diciendo, ¿y bien niñas, qué es lo que buscan con nosotros? Zenobia responde muy seria. Este conflicto es exclusivo entre ángeles caídos y nosotros y no quisiera que se involucraran, ya que si no nos veremos obligadas a matarlos. Rías diría, son muy consideradas, seguramente pensaron que nos íbamos a aliar con ellos, ¿no es verdad? Zenobia vería a ambos diciendo, sabemos que los demonios odian las espadas sagradas, están del mismo bando que ese grupo, y al escuchar eso Rías haría arder sus ojos de un brillo carmesí mientras que Zeldris activaba su marca demoníaca, asustando a todos los presentes por el ambiente tan tenso. Y Zenobia continúa diciendo, y no importa que seas hermana del rey demonio, Rías diría con una calma muy burda. Estás enterada de varios detalles, pero yo jamás haría una alianza con un ángel caído, tienes la palabra de los Gremori que su futura heredera no manchara ese nombre. Zenobia miraría en donde se encontraba Zeldris y le preguntaría, ¿y tú qué dices? Cruzando los brazos Zeldris responde, por mí hagan lo que quieran, mientras no perjudiquen a ningún conocido mío todo estará bien. Zenobia dando una sonrisa responde, es la respuesta que queríamos escuchar, sabía que la hija del mismo diablo y el demonio más poderoso harían lo correcto. Rías dice, entonces les queda claro que ni Zeldris y yo no nos pondremos del lado de nadie. Zenobia responde, así es, queríamos garantizar que no se fueran a entrometer. En ese caso, solo queda agradecer por esta charla. Rías le diría, ¿no quisieran tomar una taza de té? Zenobia responde, lo siento, no tenemos permitido relacionarnos con los demonios. Pero antes de irse Zenobia miraría muy fríamente a Asia y dice, hay algo que me está molestando desde que visitamos la casa de Issei, ¿eres Asia Argento? Así muy apenada responde que sí, haciendo que Zenobia diga muy fríamente, nunca pensé toparme con una maldita hereje. Irina tomaría la palabra diciendo, ¿a con que tú eres esa monja que se convirtió en hereje? He escuchado muchas cosas sobre ti, que tenías poderes para curar a todos, incluso demonios y ángeles caídos. ¿Quién diría que ahora eres una demonio? Estas palabras tan resonantes harían que Asia se quede muy impactada. Zenobia continuaría diciendo, es difícil pensar que una persona tan pura se convirtiera en demonio, bueno, supongo que nadie es perfecto. En eso, ambas fueron arrojadas al suelo por una fuerza inmensamente grande, haciendo que toda la habitación se presente una gran presión. Les dije muy claramente que si se metían con algún conocido mío se las tendrían que ver conmigo, lo decía Zeldris mientras las miraba con una cara asesina. Todos se quedaron sin reacción alguna, ya que era la primera vez que Zeldris defendía a alguien con mucha naturalidad. Zeldris acercándose a ellas dice, a pesar de ser ahora una demonio, aún no ha perdido esa pureza que la caracteriza, así que no sé de dónde viene esa repulsión por ella. Se nota que los siervos de Dios tomaron conclusiones muy precipitadas. Zenobia hablando con mucha dificultad responde, si sigue creyendo en Dios no se me ocurre algo más que esa palabra. Zeldris responde, si ese es el caso tratarán de matarla, ¿no? Zenobia responde aún en el suelo, así es, no hay otra forma de purificar su alma tan corrompida. Zeldris dice, bueno, entonces hagamos un trato, si yo las venzo en un combate con sus Excaliburs la dejan en paz, ¿les parece bien? Zenobia hablando con más dificultades, ya que no aguantaba el campo de fuerza dice, por mí no hay problema. Zeldris les quitaría el campo de fuerza, y al ponerse de pie ambas chicas Zeldris diría, bueno, pero primero deben de saldar cuentas con 2 personas, ¿no es así, Issei y Kiba? Kiba responde muy serio, así es. Rías muy sorprendida diría, Kiba, ¿dónde habrías estado? Zenobia interrumpiría ese momento y le diría a Zeldris muy seria, ¿y a todo esto tú que eres de Asia? Zeldris muy serio respondería muy seguro de sus palabras, soy un amigo importante, así que no toleraré una palabra insultante hacia alguien que protegeré cueste lo que cueste, así que no me importaría pelear con la iglesia si ese es el caso. Sin ceder ante las palabras de Zeldris, Zenobia respondería, entonces podemos tomarlo como un desafío hacia la iglesia, ya veo por qué el rey demonio te asigna un puesto tan elevado en tan poco tiempo, pero quiero ver de qué eres capaz en el campo de batalla. Al salir afuera Issei y Kiba se prepararían para pelear primero, mientras que Zeldris esperaba su turno junto a sus sirvientes y el clan de Rías, que también estaban como espectadores.
¿Qué pasará ahora con los combates contra la iglesia? ¿Habrá más problemas más adelante? Todo eso y más lo sabrán en el siguiente capítulo. No olvides dejar tu like nivel demoníaco, suscríbete y comparte este video para que más gente conozca mi gran trabajo. Para la siguiente parte pido solamente 275 likes, sé que no es imposible para ustedes, además porque en los próximos episodios se volverán más serios y se vendrá todo lo de la promesa de Meliodas, cosa que muchos están esperando con ansias. Y pues qué les puedo decir en cuanto a mi gran demora, tuve mucho que resolver en cuanto a mi vida estudiantil, pero bueno regresé. Antes de irme mandaré los saludos del anterior video. Si quieres un saludo pon la siguiente expresión que está apareciendo en estos momentos en los comentarios para que te salude en mi próximo video. Bueno ya sin más me voy.